y escuchamos las noticias diariamente, que sabemos que es consecuencia de esta situación de la droga. Sí, pero ahí está hablando, perdón, don Hernán, para entender, y sí, ya voy a saludar, sí, pero como está hablando de la penetración de lavadores de dinero en la industria, consumo de droga, se está formando una la situación. inseguridad del menudeo de la droga, ¿cuál de esas? Perfecto descrito por usted. Todas las tres cosas de la droga. Okay. Todas esas están sucediendo. Perfecto, ¿sí? Gracias. Un tema de informalidad adentro de lo que es nuestra industria, ¿sí? Realmente vemos que hay bastante informalidad, ¿sí? Gente que realmente no cumple con las leyes, no cumple con los aportes que tiene que haber por parte de fiscales, ¿sí? Y consideramos que todo el mundo tiene la posibilidad, pero no informalmente, sino formalmente, ¿sí? Un tema que hemos estado en las noticias acá en Guanacaste en estos últimos días, que fue lo puse como seguridad forestal, y lo podemos traer adentro de la infraestructura. Realmente este año ha sido crítica, los problemas de incendios que hemos tenido acá siguen siendo, ¿sí? Se han apaleado bastantes, pero consideramos de que tiene que haber un empuje mucho más importante, porque es un tema realmente complejo de hace muchos años, y más sabiendo que tenemos una época de seca acá y que todos los años sabemos que tenemos ese problema, ¿no? Entonces vemos que se han apaleado, apareció ahora un helicóptero, ¿sí? Pero ¿por qué no pensar más allá de aviones hidrantes, rentados, traídos por cierta época del año, no sé, pero realmente situaciones que podemos decir así, de tomar decisiones ejecutivas y que cosas que sucedan, porque es ahí. Y la pérdida por incendios de un montón de lo que es la riqueza forestal que tiene este país tan rica, ¿sí? Más las pérdidas que pueden traer la consecuencia de, ¿no? Un tema muy importante, conectividad, lo hemos visto con la pandemia, todos necesitamos el tema de conectividad, ¿sí? Creemos que tenemos que seguir trabajando con ello, lo sentimos durante esta pandemia, la falta de conectividad, la pérdida de clases, de los niños tan importantes, que necesitamos seguir con la educación, uno de los pilares que me imagino que usted lo tendrá dentro, muy importante dentro de la agenda de gobierno en el caso de ser presidente, ¿no? Obviamente el acompañamiento del ICT, ¿sí? Hemos realmente considerado de que el trabajo que hizo el ICT durante la durante la pandemia y lo que fue volver a reincorporar a Costa Rica adentro del mapa turístico ha sido espectacular. El ICT ha hecho un trabajo fantástico, las estadísticas se ven, los pasajeros llegan, lo vemos en los aeropuertos, lamentablemente lo vemos a veces con varias colas, y era uno de los puntos que tenemos en los aeropuertos con el tema de inmigración, ¿sí? De la lentitud, pero vemos que cada vez llegan más. Costa Rica en este momento está, como dicen algunos, en el hotspot. Todos quieren venir aquí a Costa Rica, ¿sí? Está en el bucket list, la otra palabrita que se utiliza, ¿no? Claro. Estamos fácil de acceso, tenemos una conectividad aérea al aeropuerto Daniel Oduber Quirós increíble, que cada vez crece más y ha crecido más, mismo con la pandemia, con más vuelos de los Estados Unidos, pero tenemos ese puente del Atlántico, que cada vez hay más vuelos que vienen de Europa, porque la gente quiere venir a Costa Rica, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, ese acompañamiento que va a tener el gobierno con el ICT, obviamente con el jerarca que se tenga en el ICT, ¿sí? Que va a ser tan importante de que sea conocedor de la industria del turismo, de que usted lo sabrá y tiene mucho conocimiento, que algunos hablaban de un 8 o 9% del Producto Bruto Interno del país, y creo que todos los que estamos en el turismo, por la derrama que tiene, supera más del 20%, ¿no? Hay muchísimos puntos, ¿sí? Y yo no quiero robar, porque el protagonista hoy es usted en esta visita, ¿sí? Luego tenemos algunas preguntas de cámaras locales que se van a producir. También tenemos una pregunta por parte de don César Jaramillo, director general del aeropuerto, pero el protagonista en esta tarde maravillosa es usted. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Primero que todo, muchísimas gracias, don Hernán, muchísimas gracias a los 170 miembros de la Cámara. Es un honor y es un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. A las personas que nos están viendo por Canal 36, un saludo cordial también.
Don Hernán, cuénteme un poquito de las reglas del juego, es decir, porque yo tengo reacciones a todos estos puntos, pero también quisiera ponerme a la disposición de ustedes a cualquier pregunta que quisieran tener. Tal vez si usted me regala unos minutos para hacer una introducción general. Así es. Y yo vengo a hablar de turismo, no de política electoral, pero también tengo un interés en ese sentido. Nos enfocamos un poquito en mi visión personal de la industria del turismo. Correcto. Y cómo reacciono yo a estos puntos, si me da 5 o 10 minutos o tal vez 10, y después abrimos preguntas. ¿Qué le parece? Me parece perfecto, y esa era la idea. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tenemos, Esteban? 40 minutos. Ok, entonces digamos unos 10, 15 minutos de algunas reflexiones de mi parte y después el resto para preguntas. ¿Les parece? Adelante. Bueno, muchísimas gracias. No hay duda, ustedes están en el negocio, mucha gente lo ha disfrutado, pero también a mí no me queda ninguna duda de que el turismo es una de las mejores maneras de desarrollar un país. Hay turismo bueno y hay turismo malo. Si ustedes han estado en Jamaica, por ejemplo, el turismo jamaiquino es una industria que no genera los encadenamientos, es una industria que tiene un componente importado enorme y en la que lo que existe es un desarrollo turístico de enclaves. Yo no sé quiénes han estado, ¿alguien ha estado en Jamaica como turista? Bueno, usted se acuerda, lo bajan en Kingston de un aeropuerto, lo suben a un bus, en algunas ocasiones hasta gente armada, si tienen que pasar por Tivoli Gardens, ¿verdad? Y eso es un lugar en general muy inseguro del país. Lo meten en un resort de todo incluido, rodeado de murallas, y el único, en inglés se dice spillover, el único repartimiento del beneficio del turismo es fundamentalmente para los trabajadores directos del resort. A mí ese modelo turístico no me gusta. Absolutamente. Me gusta más, y no hablemos de Guanacaste todavía, me gusta más el modelo turístico de Bali, la famosa isla indonesia, hasta que se saturó. Y entonces, que era un modelo totalmente inclusivo, donde en Nusa Dua, por ejemplo, ahí hay W's, están los grandes centros hoteleros, pero también en otras partes hay guías turísticos, artesanos, proveedores de experiencia, botes, etcétera, que hace que sea una industria muy inclusiva, que mejora la distribución del ingreso y que permite el crecimiento de la industria con la sociedad. Además, es importantísimo entender que el turismo en muchos países representa la principal fuente de moneda extranjera y de recursos fiscales. Tailandia, por ejemplo, un país de 72 millones de personas, más o menos de población, que recibe aproximadamente 40 millones de turistas al año y que genera a raíz de eso un superávit fiscal y un superávit de cuentas externas. Vean qué belleza. Esos son los modelos que tenemos en el mundo. Yo, por mi experiencia anterior a volver a Costa Rica, algunos de ustedes sabrán que yo viví en el extranjero muchos años, me dediqué, entre otras cosas, a apoyar el desarrollo turístico de varios países y tuve que trabajar con expertos que algo me enseñaron. Aprendí de ellos. Yo no soy un experto mundial en turismo, pero dirigí equipos que se dedicaron en parte a desarrollar el turismo. Las lecciones aprendidas de esa experiencia las vamos a aterrizar a Guanacaste, si me permiten. Primero, el turismo ¿qué es lo que busca un turista? Un turista es como alguien que va a un concierto, es un bien experiencial, es una experiencia lo que busca, pero además tiene efectos en el tiempo. Tiene efectos en el tiempo producto de que si usted va a un concierto, usted escucha el concierto, se va para la casa. Pero no, el turista viene, experimenta la belleza de la naturaleza, en el caso de Costa Rica, la biodiversidad,
pero después en la parte positiva tiene los selfies, tiene las fotos, tiene las memorias, tiene la conversación en la fiesta con los vecinos, o lo que se llama el cocktail circle con sus amigos. Estuve en Costa Rica y vieras que fui a Guanacaste, qué belleza, y después de ahí me fui para... Entonces, eso, si hay algún elemento en esa cadena de experiencia, memoria, conversación, fotografías, que no sea placentero, se daña la marca y se daña el producto. Vendimos un producto que la gente va a considerar inferior a lo que pagó. Nadie viaja a algún lugar a que le dé mal de estómago, a que lo asalten, a sentarse en tráfico por horas, porque eso no es a lo que viene. Quiere una secuencia de experiencias, amenidades. Y entre más amenidades haya diarios, hay gente que a mí me hablaba de la psicología del turismo. Y usted es un experto, perdonen que yo les estoy contando lo que he visto. Entonces, ir del zip line a la playa, de ahí a montar caballo, etcétera, hace que los días tengan más diversidad y que la experiencia sea más valiosa. Y como cualquier producto, el valor de la marca, la reputación del destino es fundamental. Si vendemos cosas imperfectas, dañamos el destino. 4 horas en un aeropuerto daña el destino. Aunque después la memoria se olvida, porque hay un término de lo que es más reciente, etcétera, pero se daña el destino. Bueno, veamos entonces, si ese es el marco general, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal como destino y cuál es el papel del gobierno desde mi punto de vista. Primero, Costa Rica tiene un déficit de infraestructura, no solo en Guanacaste, en todo el país, de 100.000 millones de dólares. Vaya número me estoy sacando, ¿verdad? En un país que tiene un Producto Interno Bruto de ahora 57.000, 60.000 millones de dólares. Eso es lo que produce Costa Rica en un año completo, bienes y servicios. ¿De dónde saco el número? Empezamos por ahí. Resulta que los costarricenses, los turistas, las empresas productivas, nos movemos, producimos y competimos con el mundo, incluyendo, pero no limitados a turismo, en un medio ambiente, en un ecosistema en el que tenemos $5.400 de infraestructura pública por persona. La OCDE, en promedio, viven, y los países de la OCDE ofrecen servicios turísticos, Madrid, Roma, el sur de Turquía, ustedes los conocen, ¿verdad? En que el valor promedio de la infraestructura pública, conectividad, carreteras, es $25.600. Nosotros 5.400, ellos 25.600, saque la diferencia, $20.000 por cabeza, 100.000 millones de dólares. Además, tenemos otro defecto, que es, los estoy aburriendo o ese es un poco lo que quieren conversar. No, nos estamos deprimiendo con estos números. No, todo es el trabajo que le toca. Todo el trabajo que le toca. Imagínense mis noches pensando, porque vean el tipo de análisis que hago yo para cada sector del país. Primero hay que ubicar la competitividad del sector, ubicar la competitividad del negocio. No es decir, y aquí sí ya voy a politiquear, yo llamo a mi amigo y vengo y le digo, tráigame 20 hoteles. No se trata de eso. No. Se trata de que aquí nadie viene por amistad ni por contactos. Aquí vienen por el inversionista, la capacidad de generar recursos, y el turista, la capacidad de experiencia. Además, yo tengo amigos en la industria, pero ese no es la manera en que mi mente y las políticas públicas trabajan. Y perdón que lo interrumpa, y como usted bien dijo, ¿sí? Y es lo que siempre apostamos en Guanacaste y sé que se apuesta en el país, es la derrama. ¿sí? La derrama. Eso es fundamental. Entonces, ¿en qué estaba yo? No solo tenemos poquita infraestructura, sino que ha sido mal administrada.
Hemos invertido demasiado en capacidad eléctrica de generación, tanto que invertimos el doble de lo que el país consume, y entonces gastamos muchísimo en eso y muy poco en carreteras, absolutamente insuficiente e ineficiente en agua. Pero además eso hace que a los hoteles, para cubrir los errores del ICE y los grandes negocios que hubo en esos contratos, ¿verdad? Los hoteles tengan que pagar tarifa pico todo el tiempo, que gasten la tarifa más cara eléctrica de toda América Latina, 30% encima del competidor que tiene la tarifa eléctrica segunda más cara. Entonces, ¿saben qué? Ustedes la tienen difícil, y la razón por la cual el turismo ha surgido en Costa Rica y se convirtió en el 8 o 9% del PIB, generó 400,000 empleos, no es gracias al gobierno, no es gracias a las políticas públicas, es a pesar de las políticas públicas que ustedes han tenido éxito. Los felicito. Pero hemos dejado como sociedad muchísimo dinero en la mesa, como dicen los americanos. Hemos desperdiciado potencial. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero, yo creo que Costa Rica, el ICT, me alegra que usted piense que lo ha hecho bien, yo pienso que lo ha hecho muy mal. ¿Por qué? Porque el ICT se enfocó en papagayo, en muchas cosas, en publicidad. La inversión pública se enfocó en ciertas partes de Guanacaste. No hay un plan nacional del destino Costa Rica. Costa Rica libre de, ¿cómo se llama?, de todo ingredientes naturales. Creamos una marca, pero no hay un plan de destino Costa Rica. ¿Cuál es la conectividad entre Guanacaste, La Fortuna de San Carlos, que es un modelo totalmente diferente, ustedes lo conocen, que es mucho más orgánico, pensando solo en el corredor norte del país, Guanacaste, La Fortuna, Tortuguero. No hay conectividad, no hay interacción, no estamos aumentando el número de días de visita, que si los aumentáramos para el país sería mucho mejor. No estamos aumentando el gasto promedio. Tenemos destinos que deberían ser destinos de $2,000 diarios y tenemos destinos que deberían ser de $200, $300 diarios de gasto, y no los estamos administrando ni mercadeando como productos diferenciados. Vamos a ver cada una de las cosas que ustedes dicen. Entonces, yo creo que el ICT y la persona que yo ando buscando para ministro de Turismo, si es que el pueblo de Costa Rica así lo desea y Dios lo permite, que yo sea presidente, es una persona que tiene que conocer de organización industrial, tiene que conocer la industria mundial, nuestra ventaja comparativa. Fíjense lo que está pasando en Europa. Ahí hay oportunidad y hay peligro. Fíjense lo que está pasando en Turquía, teniendo una devaluación enorme que hace que el destino Antalya, el Mediterráneo Sur, la costa del Egeo, se hayan vuelto mucho más baratos para competidores potenciales que, como dice usted, estaban dispuestos a cruzar el Atlántico, pero ahora ven a un destino más lejano, a un destino más caro, relativamente hablando, que es Costa Rica, que Turquía. Y un destino que en algunos sentidos Turquía tiene una gran ventaja comparativa. Tiene la parte histórica, la parte de la Roma antigua, Estambul, la parte otomana y la belleza de los mares y montañas turcos. Aquí nadie está pensando en esas comparaciones relativas, cómo compensar por la distancia. Turismo chino. Como no les tengo que contar a ustedes, los chinos gastan más en turismo cuando viajan que lo que gastan en importar hierro para la industria del acero y la construcción de infraestructura en China. Don Rodrigo, perdón que lo interrumpa. Esta Cámara, de acá surgió, ¿sí?, la idea de explorar ese mercado chino, que lo sabemos, ¿sí? Se ha trabajado mucho, pero siempre nos encontramos que... No, pero vamos a seguir, perdóneme que lo interrumpa. Visas para un chino.
ese fue uno de los temas que teníamos. Solo 2 ciudades. Yo no sé por qué solo Shanghái y Pekín. ¿Por qué solo 2 ciudades? Cantón es mucho más grande que casi todos los países de América Latina. Y hay un poder de compra, porque acuérdense que la sociedad china tiene comunista solo el régimen político, pero es una de las sociedades más capitalistas del mundo. La distribución del ingreso se les ha echado a perder a ellos, pero quiere decir que hay una élite con un poder adquisitivo enorme y que son millones de personas. Yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo, gracias, ha sido una gran fortuna. Ustedes han visto a los chinos haciendo fila para entrar a una tienda Gucci. Sí, por supuesto. En Hong Kong, o en Venecia, o en Roma, ahí en la... haciendo fila como quien hace fila para entrar a un estadio, para entrar a una tienda donde lo más barato que hay vale, ustedes saben, carteras de miles de dólares, y usted los ve esperando y hay una persona que pase, espérese que salga, pase, espere que salga. ¿Por qué en Costa Rica no hemos pensado en ese tipo de cosas? Bueno, qué dicha que ustedes comparten esa visión. Entonces, nos falta muchísima planeación estratégica, ubicarnos en el mercado, nos faltan las jugadas defensivas también. ¿Quién les ha preguntado a ustedes qué le va a pasar a la industria turística, no de Guanacaste, de todo Costa Rica, si Cuba algún día abre? No, y sabemos que es uno de nuestros principales competidores. No, pero ahora es el principal competidor. Cuando Cuba... Si tuvimos un golpe, cuando hubo un poco de liberación sí se sintió. Acá Guanacaste lo sintió. Claro que se va a sentir, pero si cambia el régimen y más Canel cae y Miami va a ir a desarrollar a Cuba de vuelta a los Estados Unidos, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Y cuánto tiempo va a tardar eso? Porque yo no creo que vaya a tardar otros 60 años. Es cuestión de tiempo. Ya ustedes lo vieron, protestas, el sistema está así tenso. Bueno, que sea 1 año, que sean 5, que sean 10. No importa. Hay que pensar cómo blindarse contra esos efectos externos. ¿Saben por qué? Porque nadie puede agarrar un hotel W o JW Marriott o Four Seasons y decir, nos fregó el destino, agarrémonos y nos lo llevamos a Tailandia. Eso no se puede hacer. No. Es un costo hundido. Y eso en organización industrial requiere, bueno, la organización industrial es una disciplina de la economía que requiere ese planeamiento a 5, a 10, a 20 años. Yo no conozco un ministro de turismo en Costa Rica que haya tenido esa mentalidad. Si ustedes lo conocen, por favor, indíqueme porque lo llamaría para entrevistarlo. Es más, yo tengo una persona en mente para eso. Bueno, infraestructura, ya hablemos así en específico, hay que cambiar la composición del gasto público. La razón por ese déficit es que, entre otras cosas, gastamos 5.5 veces más en intereses de la deuda que en infraestructura. Este año pasado no gastamos ni siquiera, no invertimos en infraestructura, ni siquiera para compensar por la depreciación del stock de capital de infraestructura, menos para añadir. Además, gastamos muy poquito, un 1%, deberíamos estar gastando 6, 7% al año de infraestructura, gastamos muy poquito, y lo que gastamos, lo gastamos mal. La calidad de la infraestructura en Costa Rica, calidad, es la mitad por colón gastado que la calidad de la infraestructura de los mercados emergentes. Es decir, si usted gasta $1 en carreteras en Costa Rica, la calidad que obtiene es la mitad que la calidad por ese dólar que obtiene Dinamarca, de mercados emergentes, perdón, que obtiene Brasil, que obtiene Turquía, que obtiene Indonesia y China. Gastamos muy poco y gastamos mal. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el gastar muy poco lo que nos hace es la consecuencia de que por 40 y pico de años de gobiernos de liberación nacional y de otros, hemos gastado más de lo que recibimos y hemos ido acumulando deuda, y cuando uno tiene costos fijos, ustedes son empresarios, sabe que lo más fácil de ajustar, ¿qué es? La infraestructura.
¿Por qué? Porque políticamente es difícil reducir. Solo en pensiones de lujo, que es uno de los temas que a mí más me molesta, porque es una expresión suprema de corrupción legalizada, Costa Rica gasta el 25% de su ingreso fiscal, 2.000 millones de dólares al año, para pagar pensiones no cotizadas a 9.200 personas. Entonces, si la calidad del gasto público es de esta naturaleza, ¿por qué nos asustamos que tengamos un hueco de 100.000 millones de dólares? Hemos gastado en lo que no necesitamos. Entonces, ahí, decirle a un costarricense, el 7º país del mundo donde más llueve, que no hay agua, es como decirle a un beduino, ¿sabe qué? Usted vive en el Sahara, aquí no hay arena. O a un esquimal, aquí no hay hielo. Es una barbaridad. Entonces, el AIA requiere una intervención inmediata, porque ahí no es falta de plata. 1. 2. AIA no es acueductos y alcantarillados, es A, porque es solo acueductos. Nuestros ríos, especialmente en el gran área metropolitana, y algunos ríos aquí en la costa del Pacífico, en el Atlántico, son cloacas a cielo abierto, porque no hay alcantarillados. 27% de las aguas negras de Costa Rica se procesan. El 73% restante va o a un río o a tanques sépticos que contaminan las aguas, subterráneas. El aeropuerto, usted lo acaba de decir, no hay oficiales de migración. Nadie está pensando que si los oficiales de migración trabajan a las horas en las que vienen los aviones. No, trabajan de 8 a 5. Son horarios de 40 horas por semana, no. Uno programa. Imagínense que usted en la recepción de su hotel diga, la gente llega, normalmente hay un pico de llegadas de 8 a 10 de la noche y su gente se va a las 5 de la tarde. ¿Problema? Hay un problema, no está pasando nada en el aeropuerto. Hay un desfase, hay un desequilibrio en el número de oficiales de migración, el número de oficiales de aduanas y los horarios. Me sorprende que ustedes no hayan, o que no me digan que eso es cierto, porque yo creí que era cierto. Sí, sí. Es cierto. Sí, es cierto. Bueno. La Interamericana, tenemos el nadadito de perro que ha caracterizado a nuestra sociedad hermosa y bella. Yo soy un patriota enorme, yo estoy metido en esto por algo, ¿no? Porque mi patria, desde mi punto de vista, no es sostenible. Y lo que no es sostenible se desmorona. Y una galleta que se desmorona nadie la puede volver a armar. Entonces, el nadadito de perro de la Interamericana, el nadadito de perro de la carretera Naranjo, San Carlos, Ciudad Quesada, que tiene 50 años y 65 millones de sobreprecio, hace que esa conexión, totalmente, Guanacaste, La Fortuna, ni siquiera sea posible pensarla con 50 años de atraso. ¿Sabe qué hay que hacer? Hacer la Interamericana. Los puentes. Es increíble. No piensen solo en Guanacaste, piensen en todo Costa Rica. Aquí la gente tiene un problema de movilidad que destruye la experiencia, que daña la experiencia. Pero en Puerto Viejo, en Limón, en el litoral Atlántico Sur, se destruye la experiencia. 4 horas para recorrer 3 puentes o 4 puentes Baileys en una distancia de poquitos kilómetros. Y yo le decía, una vez le dije al señor ministro de Transporte, le digo, pero ¿por qué no ponen otro puente Bailey a la par? Si no pueden hacer lo que Dios manda, ponga... Sí, bueno. Y después dicen que es que yo soy peleón. No. Es que hay gente que está perdiendo el trabajo y sus ingresos por eso. Algo que no es pedir del cielo y las estrellas. La seguridad, aquí en el año 2021, si la memoria no me falla, había un crimen contra la propiedad o la integridad de una persona cada 29, 30 horas, ahora hay cada 24. Aquí en Guanacaste, en la zona del Pacífico, del Atlántico Sur, que es también de enorme potencial, la incidencia de crimen es peor y el tipo de crimen es peor. Tenemos un problema con la industria de la droga
que tiene muchas dimensiones, por eso le pregunté, y que se podría arreglar tan comparativamente fácil, pero no lo arreglamos. ¿Quién puede competir? ¿Cuál de ustedes, empresario honesto, puede competir en igual, exitosamente con alguien que quiere perder dinero porque esa es la esencia de sus ganancias? No olvides, Lavar. Pago 30% para que usted me convierta de efectivo a un depósito bancario. Eso es lo que hace un lavador de dinero, más o menos. Y dicen que el precio es 30, yo no sé. Por ciento, puede ser 25. Si usted quiere perder 25% para lavar, ¿cómo puede alguien que está, y además añádele la informalidad, pagando impuestos, ganándose la plata, yendo a las ferias en Alemania, en Berlín, vendiendo paquetes, viendo cómo hace, pagando la electricidad más cara, lidiando con aduanas para traer el equipo, etcétera, y las cosas que necesita? Es imposible competir. Si este problema continúa, nos va a causar muchísimo problema. ¿Cuál es el problema de la droga en Costa Rica? El problema de la droga en Costa Rica es que nos hemos convertido, uno, en el principal exportador de cocaína del mundo. Y si la droga no puede salir de Costa Rica, no va a venir. Así de fácil. ¿Cómo evitar que la droga venga a Costa Rica? Haciéndole la reexportación en contenedores, difícil. ¿Cómo se hace eso? Con métodos de inspección de los contenedores no intrusivos, escáneres. Desde 2004 hay una ley que obliga a Costa Rica a tener un escáner en todos los puertos de salida. ¿Y cuántos hay? Uno. En APM, y está malo. Yo despedí al director general de Hacienda cuando fui ministro, el director general de aduanas, porque me dijo que los escáneres los iban a poner en 2023. Le dije, no señor, conseguí $28 millones, pues ya es que los chinos nos los van a donar, pero hay un tema con los americanos y la tecnología. Muy fácil. Yo sé que es preferible que le regalen a uno algo, pero si usted lo necesita ya, es ya. $28 millones para construir una muralla de escáneres y la droga deja de salir. Y eso quita el menudeo, porque el problema de menudeo, sicariato, violencia, que causa el menudeo de la droga, porque pagan con droga. Usted me exporta tantos kilos, yo le doy un porcentaje de esos kilos y usted va y lo vende al turista donde usted quiera, o lo vende en Cieneguita de Limón, o lo vende en el Roble Punta Arenas, donde está la violencia por los espacios físicos entre las que venden al detalle en la droga. Bueno, no hay nada imposible en poner escáneres, es como comprar una pantalla de televisión, solo que cara, con la tecnología. Todos los países del mundo modernos y prósperos tienen escáneres, yo no veo cuál es el misterio. Informalidad, ya hablamos, incendios. Yo viví en Indonesia, donde se hacían esos incendios forestales que los hacen a propio de millones de hectáreas, y los logran controlar algunas veces. Aquí lo que se necesita es un equipo básico y sencillo. Absolutamente. No estamos hablando de la guerra de las galaxias, amigos y amigas. Entonces, yo les digo que enfrentamos desafíos importantes, tenemos oportunidades enormes. Hay temas de turismo médico que no hemos explotado. Costa Rica tiene, hay una asociación internacional que certifica los hospitales y ese tipo de cosas. Singapur, con 5 millones de habitantes, tiene 28 hospitales certificados. Costa Rica, con 5 millones de habitantes, creo que son 2 ahora. Había 3, CIMA, la Clínica Bíblica y el otro. Y eso tiene... ¿Ah? Creo que es metropolitano. Y creo que eran 4, 3, pero es un ridículo, 28 contra, digamos, 4. Y eso tiene un montón de derrames. La gente que viene se va y se hace la cirugía plástica o se hace la operación del corazón, que vale menos del 10% de lo que vale en Estados Unidos. En Costa Rica, en la Clínica Bíblica. Descanse, vaya a juegue golf, señor. Váyase a un resort una semana, 2 semanas. Esos son ejemplos del tipo de conexión que no estamos haciendo. Estamos haciendo lo de los nómadas, dice usted.
Sí, pero ¿qué nómada digital puede trabajar sin 5G? Vamos a trabajar en 2 rayitas. Sin agua. Sin agua. Las cartas de disponibilidad de agua, que es una palabra que ustedes todos conocen, es de las cosas más obscenas que hay. ¿Saben por qué? Porque hay gente, como funciona el AIA, hay gente que, como funciona el AIA es, hay una disponibilidad de capacidad hídrica, que es el recurso, y la capacidad de bombeo, que le llaman la capacidad de bombeo, eso es, y la capacidad de acarrear el agua, la tubería y las bombas, ¿no? Entonces, esa capacidad la estima la IA y dice, usted pide una carta de disponibilidad de agua para un restaurante, ¿ok? O para construir una casa, le dan la carta de disponibilidad de agua, construye o no, no dice cuándo tiene que construir. Y hay gente que no va a construir y tienen así un puño de cartas de disponibilidad de agua. Y hay gente que quiere construir ya y no le dan la carta de disponibilidad de agua porque, aunque el recurso está ahí, este otro señor podría eventualmente usarlo. Lógica económica. Entonces yo lo único que les quiero decir, y termino aquí, es que todo este diagnóstico que usted y yo hemos hecho juntos, porque estamos cantando de la misma hoja de música, se resume en Costa Rica es un país muy rico. Costa Rica es un país lleno de recursos, pero está tan mal administrado, tan inefectivamente administrado, tan corruptamente administrado, que estamos mucho menos prósperos y en realidad más pobres de lo que deberíamos estar. Soluciones. Soluciones son como agarrar una empresa que está mal manejada y poner un buen gerente, poner un buen equipo, dictar cuáles son los objetivos operativos medibles, dar los presupuestos correctos, que eso requiere comerse broncas, porque para eso hay que quitarle al departamento de mercadeo y dárselo a, ustedes saben lo que hay que hacer, metas, recursos, metas volantes, rendición de cuentas, claridad mental y dejarnos de excusas. Yo creo que aquí lo puedo dejar y si tienen preguntas específicas, más bien perdón que me extendí más de la cuenta. Les agradezco la paciencia de haberme escuchado tanto tiempo. Gracias. Gracias, don Rodrigo. Nada más, vamos a pasar con la pregunta de don César Jaramillo, quien es gerente general de Coripor, quienes son los concesionarios del lado terrestre del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Gracias, Rebeca. Buenas tardes, señor candidato. Mucho gusto, don César, gracias. Me parece haber oído a mi exprofesor Claudio González Vega, oyéndolo usted en algunas de esas cosas que dijo. Veo que maneja bien los temas de microeconomía y los de macroeconomía. La pregunta es sobre la opinión que usted tiene de las asociaciones público-privadas en esa solución, si es que pueden colaborar en jugar ese déficit tan brutal de inversión que requiere el país. Y si en esta materia, quizás en el aeropuerto de Guanacaste, podríamos conversar de eso también. Nosotros tenemos en este momento un nivel de tráfico similar al de prepandemia, pero tenemos muchas ganas de crecer, lo mismo que la mayoría de los empresarios de esta región. Sí que es una pregunta encadenada, ¿verdad? Ahí van dos. Gracias. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Muchas gracias, don Hernán. Vea, don César, el tema de las APPs es que es casi que la única solución. El problema que nosotros tenemos es el mismo que acabamos de mencionar. Todos los caminos conducen a Roma. Todos nuestros problemas vienen de incapacidad y corrupción. Costa Rica ha tenido 4 APPs fundamentalmente. Alterra, que ya sabemos qué pasó, 33 millones de dólares que se mal manejaron y se desperdiciaron durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. APM Limón, donde ese contrato, yo no sé cómo lo pudieron haber firmado en buena conciencia un costarricense. Los
indicadores de desempeño. Es como que usted le diga al señor de la recepción, usted pasa su evaluación de personal si le late el corazón y respira. Son automáticos. Son automáticos. La fórmula de precios es increíble, al punto que el precio va así, la inflación va así, la ruta 27, 12 carriles para cobrar y 2 carriles para viajar. Entonces, tenemos que enfrentar dos realidades. Una, que es la única manera que tenemos nosotros de tratar de cerrar ese déficit en vista de la situación fiscal, y dos, que lo hemos hecho muy mal. Ustedes saben, como empresarios, que el tema de la infraestructura en el siglo XXI no es un tema de ingeniería, es un tema de estructuración financiera y de contratos. Los pasivos fiscales, los pasivos contingentes del Estado, porque usted puede decir, le pago por disponibilidad, le pago por uso, le pago en el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí quiero traer muchas APPs, particularmente de los países que pueden exportar ahorros, como China, porque tiene un superávit. Usted es economista, pero eso no es culpa suya, yo espero, porque usted sabe que China ahorra más de lo que invierte y por lo tanto tiene que exportar el resto. Hay países como Costa Rica que invertimos más de lo que ahorramos y tenemos que importar capital. Entonces, nosotros no hemos ido a China a buscar ese capital. Estados Unidos es un país deficitario en las cuentas externas también, es un importador neto de capital. Obviamente no significa que W no pueda venir a invertir aquí. Lo que pasa es que en el agregado importa capital y los otros. Entonces, hay experiencias muy buenas en APPs en el mundo, los canadienses son excelentes en eso. Existe McClaury, que es la principal compañía estructuradora de APPs en el mundo. Sabemos cómo hacerlo, pero nosotros lo hemos hecho muy mal. Entonces tenemos que renovar el Consejo Nacional de Concesiones, cambiar un poco la administración y sobre todo contratar gente que verdaderamente sepa o que no esté dispuesta a vender la patria en una negociación, un contrato. Imagínense, a mí me pregunta, ¿el canal seco interoceánico? Yo digo, sí, claro, valor agregado, logística, el Singapur de Centroamérica. Pero esos son 14.000, 15.000 millones de dólares. Y si lo negocio en Chapa, o un corrupto, hipotecamos todo y podríamos perder. Entonces, si Dios quiere y ustedes quieren, y el pueblo de Costa Rica decide, en esas cosas yo me voy a tener que meter, porque trabajé 28 años de mi vida haciendo estructuraciones financieras. Pero necesitamos un equipo de gente buena, no se puede volver a los mismos ministros, a los mismos equipos, a los que están acostumbrados a agarrar la plata ajena y o malbaratarla o peor. ¿Le contesté, don César? Sí, claro. Satisfactoriamente, quiero decir. ¿Está de acuerdo conmigo? Mucho. Creí que iba a referirse a la respuesta de Guanacaste. Es que ese es un árbol en un bosque. Un árbol muy importante, especialmente para ustedes. Pero aquí lo que nos hace ver es crear las estructuras para que podamos mejorar el ecosistema total. Y eso, ¿con quién va a negociar usted? Vamos a ver, una buena pregunta, don César. ¿Con quién negociaría usted una APP o una ampliación de esa APP en el aeropuerto, en Liberia? ¿Cuál sería mi contraparte? ¿Sí? ¿El gobierno? ¿Sí? Bueno, debería ser el Ministerio de Hacienda. No, sería aviación civil, sería el MOP. Ese es exactamente Lo que es. Ahora, lo que debería ser es diferente. Entonces, hay que cambiar todo el marco. Y es fácil de hacer, no es nada difícil. Si usted se pone a ver los poderes de la presidencia en este país, por alguna razón, yo me pongo a fijarme en la parte, no los poderes, las autoridades, la capacidad de hacer cosas de la presidencia es mucho más grande que lo que hemos visto en los últimos, no sé, desde los años 90.
Siéntese a negociar con Hacienda a la par. Siéntese a negociar con... Bueno, usted me entiende, don César, espero. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tener una pregunta de la Cámara de Empresarios Turísticos de la Cruz, CETUR, con don Manuel Alam Tinoco. Mucho gusto, muchas gracias por estar acá, don Rodrigo. Encantado de conocerlo. Muchas gracias, don. Mire, La Cruz es un cantón que tiene un gran potencial turístico y agropecuario. Y La Cruz está rodeado por un lado de parques nacionales, todo el área de conservación de Guanacaste. Por otro lado tenemos a la zona fronteriza, una franja fronteriza que es una reserva que no se puede utilizar. Y por otro lado tenemos el mar. O sea, todo eso son grandes ventajas, grandes fortalezas que tiene el cantón. Sin embargo, somos un cantón que le está costando mucho desarrollarse porque todas esas ventajas y esos recursos naturales que tenemos y toda esa diversidad no la podemos utilizar. El área de conservación de Guanacaste es la única área, la única reserva o parque nacional que hay en Costa Rica que no se puede visitar, que los cruceños y los turistas que llegan a La Cruz no pueden visitarlo. Y sin embargo, esa área tiene el 80% de la riqueza del cantón. ¿Qué le puedo decir? El área de conservación de Guanacaste tiene petroglifos, tiene playas, Playa Naranjo, Playa Blanca, está Murciélago, tiene todas las riquezas que usted se puede imaginar. Sin embargo, el desarrollo no es equilibrado porque esa área de conservación ve al vecino de La Cruz y al turista lo ve como un intruso. Entonces, resulta que tenemos un montón de riquezas que no podemos utilizar porque no se puede. Usted puede, si usted va a Quepos, puede ir a Manuel Antonio, dejan entrar 300 personas al día, puede ir a cualquier otro parque de Costa Rica y puede visitarlo. Sin embargo, en La Cruz no se puede, y eso se está haciendo que un gran impedimento para el desarrollo de La Cruz. No solamente estamos hablando del área de parque, estamos hablando que la costa no tiene planes reguladores. Entonces los turistas, llegan los inversionistas y no pueden invertir porque los planes reguladores no se han terminado o no se han empezado siquiera. En el área de la franja fronteriza con Nicaragua tampoco se puede utilizar porque ahí no se pueden catastrar las tierras. Y entonces le comento todo esto para ver qué soluciones propone usted ante un dilema tan grave como el que tiene La Cruz, un cantón muy pobre con tantos recursos naturales. Muchas gracias. Es tristísimo que lugares tan ricos, en lugares tan ricos la gente viva tan pobremente. Vea, Manuel, empezamos por hacer dos postulados, dos cosas que aceptamos como actos de fe. Primero, el ambiente hay que protegerlo. No tengo la menor duda, y yo estoy absolutamente comprometido con eso. Segundo, el desarrollo económico y el desarrollo de oportunidades para la gente es imperativo para esta sociedad. Tercero, quien le venda a usted que hay una contradicción intrínseca, una contradicción fundamental entre esos dos postulados, le está vendiendo una falsa dicotomía. Es decir, le está mintiendo. ¿Por qué? Porque tanto como en pesca, como en recursos forestales, como en parques nacionales, el mundo y la literatura económica sabemos que existen tasas de uso o de extracción óptimas, en las que se pueden balancear ambos objetivos. Le voy a dar un ejemplo, la Huambayo, no estaba regulado, es un destino turístico en el sureste asiático, no estaba regulado, estaban destruyendo el arrecife y estaban llegando 600 buzos diarios o algo así. Entonces de un momento a otro lo cerraron y se perdieron miles de millones, bueno, muchísimo dinero. Hasta que vino alguien con inteligencia y dijo, aquí si nosotros permitimos 60 buzos diarios y manejamos el manejo de las anclas, etcétera, protegemos el recurso. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron más caro.
Fíjese, la gente que va a visitar los gorilas en las montañas de África, ¿ah? Antes entraban casi que gratis, ahora hay que pagar no sé cuántos cientos de dólares, y los gorilas viven felices, el recurso es sostenible y hay gente que está ganando mucho dinero. Es una pregunta técnica. ¿Cuál es la capacidad de esa reserva natural o de ese parque natural para que camine gente y vaya a ver sin dañar el medio ambiente y sin destruir el recurso? Y usted pone un par de biólogos inteligentes y usted permite la entrada de X cantidad de personas diarias. ¿Y qué hace usted como buen economista? Y usted puede contratar a don César, él sabe esas cosas. ¿Cuál es el precio idóneo que hace que racione, o sea, cuál es el precio óptimo para que la gente entre al parque, lo disfrute y salga, y que maximice el beneficio social y privado? Pero no, Dios guarde, alguien vea un monito o a un perezoso ahí en el árbol, porque o abra lo que entre todo el mundo. No se puede, hay que ser racional y existe la técnica y la ciencia para hacerlo. Entonces yo no sé por qué es que nosotros nos pasamos en este tipo de cosas. ¿Cuál va a ser la política mía? Se la acabo de escribir. No hay contradicción, es cuestión de hacerlo bien. Le doy la palabra a don Nelson Brizuela, quien él fue el director del Distrito de Riego Arenal Tempisque durante mucho tiempo y también es miembro honorario de Caturgua. Muchas gracias. Buenas tardes, don Rodrigo, mucho gusto en conocerlo. Muchas gracias, don Nelson. Y gracias por sus comentarios. Y la verdad que escuchándolos y al señor Arán de la Cruz, no solo el tema del agua, sino que todo va en una interacción. Yo quisiera reforzar un poquito antes de entrarle al tema del agua. Hace unos días andábamos con un grupo de personas que nos gusta caminar, y le hablo hace unos 15 días, y fuimos a Santa Rosa y nos fuimos a la oficina del SINAC y a pedirles información y a ver cómo podíamos llegar nosotros a Playa Naranjo. Y nos dijeron, no, eso no se puede, es imposible. Y no, nosotros no podemos, no vamos a ir en carro, vamos a ir a pie. No, es muy peligroso. Bueno, es peligroso, pero no es imposible. No, es que es prohibido. Caray, ¿y por qué es prohibido? Porque no tenemos cómo darles la seguridad a ustedes, caminantes, porque no tenemos personal. Y uno viendo toda aquella belleza, entonces no tienen personal, dice uno, porque no les da la gana también, porque ahí viene una desidia de que todo viene desde San José, y por ahí quiero casi que finalizar un poco el tema del agua que voy a conversar ahora. No tienen personal, con toda esa riqueza ahí mismo se genera el personal, ahí mismo se genera, del mismo cuero salen las coyundas, como decimos aquí en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, y además los carros no pueden bajar. No, es que no vamos en carro, vamos a pie. No, porque no tenemos personal para que los atiendan y es peligroso. Bueno, y entonces, ¿qué otra manera se puede para ir nosotros, costarricenses, a un lugar de los costarricenses? ¿Qué le parece, le digo yo, si nosotros traemos en un tráiler los caballos y nos vamos a caballo por un trillo y llegamos allá? No se puede, porque los caballos orinan allá. Y el olor del orín lo van a sentir los pumas. Uno dice tigre, pero resulta que no hay tigres, sino pumas. Y entonces ellos se van a venir detrás del olor cuando ustedes vengan para acá, y después esos animales van a causar problemas acá a nosotros que estamos aquí afuera en las oficinas, y entonces nos estamos metiendo en el nicho de ellos y nos van a afectar a nosotros. Y así sucesivamente yo le puedo contar historias, y ustedes la conocen, del tema de las buenas y no buenas relaciones con el SINAC. El SINAC es otro de los cuales, así como acueductos y alcantarillados, que hay que meterle el bisturí electrónico inmediatamente, ipso facto, en su gobierno, si es que usted llega pues a ser presidente. También el SINAC es otro de los grandes temas que tenemos que analizar.
Ahí tuvimos una conversación y nos sentamos y al final de cuentas uno siente, yo les dije, bueno, resulta que más bien uno los ve a ustedes como el enemigo y ustedes ven a nosotros como los enemigos. Ustedes están en una acera y el contribuyente o el que va a visitar ahí está en la acera del frente. Es un puro pleito, no se puede hacer nada. Y no caminan las cosas. ¿Me permite contarle una anécdota para que usted la añada a esas historias? Antes de que me haga la pregunta, don Nelson, estoy muy interesado. Yo tengo un amigo que tiene un hotel en Monteverde y tenía un jardín de colibríes, gurriones le decíamos nosotros antes, colibríes. Y tenía unos visitantes alemanes y japoneses que lo que venían era tomarle foto a los colibríes. Vino el Senasa, otro de esos, y le dijo, usted tiene que cerrar este jardín. ¿Por qué? Porque usted le da agua de azúcar a los colibríes, los está haciendo adictos y les puede dar diabetes. Oiga eso, tiene que cerrar el parque, que era el parque de colibríes, que era la atracción nicho de él, porque a los pajaritos les puede dar diabetes. ¿Cómo la ve? Báileme ese trompo en Nuña a ver si tataratea. ¿Ah? Y no es broma, yo le puedo dar el teléfono, don Manuel Solano se llama. Sí, no, entonces compartimos acá, compartimos todas estas, no son historias, son realidades. El tema del agua en Guanacaste, por ejemplo, allá siempre ha dicho que tiene el problema resuelto. Aquí no hay problemas en Guanacaste, problemas de agua. Él lo dice. Y entonces el problema es que se tardan meses, por no decir años, en lograr una concesión X, ¿verdad? ¿Y eso por qué se tarda? Bueno, porque hay una dirección regional acá en Guanacaste que hay que ponerla a funcionar, don Rodrigo. Una dirección regional que debe ser operativa, ejecutiva, y que no dependa de las decisiones de la Avenida Central de San José, como ha sido la costumbre en este país. En este país, Costa Rica es la isla que somos, como aquel ensayo de don Isaac Felipe Azofeifa, los que estuvimos en la Universidad de Costa Rica hace muchos años. Usted lo tiene que haber leído posiblemente si estuvo en estudios generales allá. ¿Qué es Costa Rica? San José, Heredia, Cartago y Alajuela. Y el resto somos puro monte y culebra. Y aquí, y seguimos, ¿verdad? Entonces, resulta que también vienen ahora, pues digo yo ahora, pero recientemente, todas las decisiones se toman allá porque allá está la gente de alto nivel. Y aquí nosotros seguro somos ciudadanos de tercera o quinta categoría, aunque hayamos estudiado en una universidad, aunque tengamos tal vez no tanta su experiencia, pero también hemos viajado, también hemos estudiado en Israel, hemos estudiado en diferentes países del mundo y estamos acá al día a día enrollándonos las mangas porque somos criollos. Por lo largo y por lo ancho, aquí usted tiene un grupo de guanacastecos que siempre estamos aquí dispuestos a sacar la cara por esta provincia. Y hay personas que vinieron, pero usted sabe cuál es el término de guanacasteco. ¿Qué es un guanacasteco? Un guanacasteco es todo aquel que vive nuestras alegrías, que comparte nuestros anhelos, que sufre nuestras penas, que ama nuestra tierra y que lucha a nuestro lado. Entonces, aquí todos somos guanacastecos, independientemente de donde se haya nacido. El tema del agua, ahí ya lo tienen resuelto. Entonces, si ellos lo tienen resuelto, que nos digan cómo. Pero el tema del agua, que una de las principales fuentes de agua de Guanacaste es el embalse de Arenal, que tiene una característica particular, que tiene influencia caribe y tiene influencia del Pacífico. Entonces, cuando hay fenómeno del niño y de la niña, siempre nos favorece, porque si hay fenómeno del niño, Arenal está llenando, y si es de la niña, pues nos está cayendo lluvias por acá. Sin embargo, el agua que se genera del embalse de Arenal es utilizada en parte en lo que se ha logrado construir en unos 35 años del distrito de riego, en la infraestructura del distrito de riego. Eso es Moracia, don Nelson. Antes se llamó distrito de riego de Moracia, en muchos años. El mismo proyecto, sí señor. Y podemos conversar sobre ese proyecto. Yo prácticamente he nacido en ese proyecto, me jubilé hace un año. Tengo 35 años de función pública, 32 años de trabajar ahí como ingeniero agrónomo y en los últimos años fui director de ese distrito de riego. Y por eso me gustaría que conversáramos el tema, no es de esta reunión, pero sí que nos dé la oportunidad de dar un poco más. Del embalse de Arenal, a través de la generación del ICE, se generan 1.200 millones de metros cúbicos de agua por año.
de los cuales se pueden utilizar en este momento, que hay capacidad instalada que se ha desarrollado durante 35 años, entre 600 a 700 millones de metros cúbicos. Quedan unos 500 millones de metros cúbicos al año, que pues que la gente que no conoce dice, se botan al mar, se desperdician. Bueno, no es cierto que se desperdician, ya fueron generados en energía allá en las 3 plantas hidroeléctricas, en Arenal, en Dengo y Sandillal. Y eso es lo que pasa, es que alguien habló aquí de la capacidad de conducción. Entonces, desde hace 35 años, nació con el proyecto también la idea de hacer un pequeño embalse en Bagaces, que ahí hay un gran reservorio natural donde cruza el río Piedras, y nosotros los ingenieros le llamamos el embalse regulatorio del Canal del Oeste, y construimos 21 kilómetros de canal con una capacidad suficiente para que dentro de 30 años ya no hubiera que construir ese canal para conducir el agua a ese embalse. Eso nadie lo conoce, nadie habla, todo el mundo habla. Bueno, hoy le llaman PACUME al proyecto. Pacume. Así, sin vaselina, PACUME, ¿verdad? Nosotros lo llamábamos el embalse regulatorio del Canal del Oeste, o conocido también como el embalse del río Piedras. Pero ahora, en esos últimos 8 años, de aquí para atrás ya se llama así, ¿verdad? O agua para Guanacaste, más bonito, proyecto de agua para Guanacaste. En ese reservorio natural hay capacidad de almacenar 80 millones de metros cúbicos cuando la generación del ICE supera la demanda actual del distrito de riego y demandas potenciales del distrito de riego. Entonces se ha propuesto llevar adelante el proyecto. Ese proyecto ahí va en camino, a tumbos y saltos, va hacia adelante, ya está mucho más adelantado desde que hace 35 años cuando iniciamos. Hoy está recibiendo el aval del empréstito en el Ministerio de Planificación Nacional, ya fue avalado en planificación, está siendo analizado por técnicos del Banco Central y también para la aprobación de la Junta Directiva del Banco Central. En estos momentos se espera que la próxima semana ya salga de ahí, y también luego debe pasar pues a la Asamblea Legislativa, también al BESIA debe ir. ¿Por qué? Porque se le ha apuntado única y exclusivamente al financiamiento a través del BESIA. Sin embargo, don César Jaramillo le hizo a usted una pregunta. ¿Cuál sería su posición? ¿Cree usted en ese tipo de negociaciones público-privadas? ¿Por qué no pensamos nosotros, en vez también de dejar solo un financiamiento a un proyecto de estos con el BESIA, de buscar una alianza público-privada, llámese como se quiera llamar, o contrato, concierto, etcétera, etcétera, u otras opciones para financiar este proyecto que anda por el orden de unos 540 o hasta 600 millones de dólares? Usted se va a ir de espaldas y dirá, ¿a dónde se va tanta plata, tanto dinero? Bueno, hay que revisar ese proyecto. Usted debe tener su gente especialista en esto y buscar la manera de cómo este proyecto, que es el que va a potenciar la margen derecha del río Tempisque. Exactamente. Porque ya a la margen izquierda hay un distrito de riego donde hay 32,000 hectáreas, donde en una provincia de Guanacaste, donde está bajo un decreto de emergencia por sequía, en ese distrito de riego se generan entre 150 a 200 millones de dólares, de dólares en valores de producción por año. Entonces, si nosotros hacemos esa proyección a la margen derecha, podríamos también avanzarle y dejar de... En este momento no se está generando eso, pero podríamos entrarle. Entonces, eso es un megaproyecto que lleva el concurso de agua para consumo, el concurso del desarrollo, todo potencial desarrollo agropecuario e industrial de la margen derecha del Tempisque, incluyendo toda la parte del desarrollo turístico. No es que vamos con esto a decir que el turismo está paralizado, porque más bien ha hecho un gran esfuerzo, sin contar con ese proyecto, donde está hoy en día el desarrollo turístico en Guanacaste, sin contar con esa agua. Entonces ahora pensemos dónde estaríamos nosotros si tuviésemos esa cantidad de agua, que es mínima. En las estimaciones que realmente se han hecho, si acaso para el desarrollo turístico, para los próximos 50 años estaríamos pensando en 2,5 metros cúbicos de agua. Eso en un distrito de riego, como decía un profesor de agronomía, me disculpan ustedes, eso es una miada en un maizal, eso no es nada. Y esos 2.500 litros por segundo no llegan, porque ahí va durmiendo el sueño de los justos. Yo quiero preguntarle a usted, don Rodrigo, ¿su gobierno se va a seguir con esa campaña, con esa política
de que todas las decisiones se toman en la Avenida Central en San José y que los directores regionales o los representantes de los ministros que están acá están pintados y nada más sirven para estar todos los lunes yendo a reuniones a San José, salir a las 5 de la mañana a reuniones y venir a las 7 de la noche para volver y estar rindiendo informes a juntas directivas que no conocen absolutamente nada de lo que está pasando o los nombran porque son amigos del compañero que pegó más banderas o calcomanías, etcétera. Y bueno, con todo respeto, ahora estoy diciendo estas cosas, pero es la realidad. Entonces ocupamos gentes en juntas directivas que sepan, así como usted está buscando ese ministro de turismo, también hay que buscar esos miembros de esas juntas directivas y esos gerentes que van a gerenciar, no en una oficina en San José, es aquí con nosotros arrollándose las mangas. ¿Cómo lo ve usted, don Rodrigo? Don Nelson, le voy a decir una diferencia entre la candidatura de don José María Figueres y la mía. Y aquí esto cabe muy bien en el sector turismo. José María Figueres ya sobrevendió el vuelo. El avión está lleno, todos los asientos están ocupados y hay una fila de gente afuera queriendo entrar, tratando de sacar a otra gente, porque ellos son un club de amigos y amigotes y parientes y hay que acomodar gente. Una de las bendiciones que nosotros tenemos es que es muy probable que ganemos, las encuestas lo dicen, estamos entre 11 puntos a 17 puntos porcentuales arriba. Todo puede pasar, yo no estoy cantando triunfalismo, pero nosotros tenemos el avión vacío. ¿Por qué? Porque yo específicamente me comprometí a buscar a las mejores personas para los puestos en lugar de darle puestos a las personas. Fíjese en la papeleta de diputados, fíjese en el gabinete que este señor ya anunció, son los mismos de siempre y el vuelo totalmente sobrevendido. Nosotros no, tenemos una comisión liderada por doña Natalia Díaz, que es una persona de gran reputación, muy respetada. Perdóneme. Natalia. Del doctor Díaz, no, yo creo que es puntarenense. Bueno, qué dicha. Entonces, estamos buscando a la gente y el sistema gerencial que yo utilizo es precisamente lo que usted acaba de describir, que es, este es el objetivo, esto es el tiempo, estas son las metas volantes, usted me viene a dar, ministro, cuentas cada 7 días, nos sentamos una horita y revisamos dónde está usted y si hay que hacer correcciones. ¿Cómo puede ser que en el 2017 Luis Guillermo Solís haya firmado un decreto con un montón de plazos para esta cuestión del distrito de riego, los proyectos de acueducto Sardinal, Coco, y no se cumplió ni uno? Ni uno. Okay. Nos debería dar vergüenza. Entonces, don Nelson, ¿qué quiere que le diga? A mí me parece esa pregunta, es que es casi hasta retórico. Nos debe dar cierto grado de indignación como ciudadanos que el Estado no lo haga. Y fíjese, y no me voy a poner porque ya me está diciendo este señor que me tengo que ir, pero ¿sabe qué? Si nos ponemos a ver la historia del distrito de riego de Moracia, a la margen izquierda, hay muchas injusticias, ¿no? Usted sabe quién tiene esa tierra, quién está aprovechando esa inversión, etcétera. Entonces, cuando usted me dice a mí, usted está dispuesto a apoyarlo, si lo hace el BESI o se hace APP, es un tema de estructuración. Usted primero define qué es la infraestructura que va a construir, cuáles son los costos, beneficios de esa infraestructura y después ve cuál es la mejor manera de financiarlo. Si con recursos del Estado, recursos de deuda externa, recursos privados y públicos. Hay que poner el caballo, hay que poner los bueyes delante de la carreta y no al revés, como lo hemos hecho. Don Hernán, pareciera que yo me tengo que ir, no sé. No, estamos bien. Entonces, ¿me dejan despedirme nada más? Sí, por supuesto que sí. Vean, primero de todo, muchísimas gracias. Aquí viene la parte política, pero no politiquera, política. Costa Rica está en una encrucijada. Estamos en un momento histórico donde todo el ambiente externo está lleno de peligros. Inflación en los Estados Unidos, 7 aumentos de tasa de interés por el Banco Central Americano. Eso nos va a causar enorme presión en nuestro tipo de cambio, en nuestras tasas de interés. La situación en Ucrania, entre Ucrania y Rusia producen el 25% del trigo mundial. Impresionante. Ucrania, solo Ucrania,
produce miles de toneladas de maíz al año que ahora van a tener que ser Kansas y Iowa las que las van a mandar a Europa. Vamos a tener que competir por ese maíz para nuestro alimento animal, etc. El precio del petróleo, ustedes saben, Rusia es el principal exportador de energía. Todavía más preocupante, el estrecho de Taiwán se nos puede complicar mucho y ahí ya no va a ser una guerra, si Dios no quiera que pase, conflictos geopolíticos ahí sí van a causar todavía más daño. No hay plazo que no se cumpla. Fuimos irresponsables, corruptos y malos administradores en los gobiernos de este país desde los años 90 para acá. Yo soy muy franco. Ya estamos en una situación en que nuestro sistema inmunológico, en lo económico, en lo social y en lo político, es tan débil que cualquier elemento externo puede causarnos un daño irreparable. Y si no le damos las llaves del carro a un pilotazo y a un equipo de pilotos que no solo sepa qué hay que hacer, que tenga la capacidad gerencial de hacerlo, pero sobre todo la honestidad y la valentía para reacomodar las cargas, yo no sé qué nos va a dar el futuro de este país, que es un país maravilloso, que es un país que tenemos que defender nuestra democracia. Acuérdense de, como decía don Nelson, de los estudios generales. El poder del Estado es una delegación del pueblo. Se necesita el consentimiento del pueblo en una democracia para que nuestro sistema funcione. Y hoy el pueblo no se siente parte del sistema. País de los más desiguales del mundo, donde hay hambre, 650,000 costarricenses se van a ir a dormir hoy con hambre porque no van a poder conjuntar 1.300, 1.500 pesos para comerse 2.400 calorías. Pasó durante la Revolución Francesa, pasó en la Revolución Rusa, cubana, en Nicaragua, en Chile. ¿Qué fue lo que pasó? El Estado perdió la legitimidad y aquí la estamos perdiendo. Si queremos mantener nuestra democracia, tenemos que hacer cambios que, francamente, yo no veo al grupo que está disputando la presidencia con la capacidad o el deseo siquiera de hacer, porque están muy amarrados, muy comprometidos, tienen muchas deudas. Aquí les dejo esas ideas, les agradezco muchísimo, Hernán, han sido muy amables y que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Costa Rica. Muchísimas gracias, don Rodrigo. ¿Sí?